Hay 4 temas que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa. Por un tema está la internacionalización, la importancia de las empresas españolas. En la crisis las empresas españolas han salido fuera y han conseguido revertir en parte esa situación. La digitalización con la que vivimos todos los días. Jordi ha puesto sobre la mesa el tema de la desigualdad, un tema importante, el tema de la integración. Y el último es que tenemos políticos y hay que legislar, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con el tema de la internacionalización, y cuando ves aquí a Bill Derenger, que es el director general de Osborne, una empresa absolutamente internacional. Bill, ¿cuál es la imagen de España? ¿Qué hacemos las empresas españolas? ¿Qué no hacemos? Bueno, yo creo que en cuanto a la imagen, yo creo que hay un elemento muy positivo, y luego yo creo que hay un elemento que tenemos una oportunidad de mejora, como se dice, ¿no? Y en la parte positiva, pues yo creo que está pues toda la gente que está aquí hoy, el talento español. Yo he trabajado ya en, no sé, 12, 13 países diferentes, y siempre me lleva la impresión de que el talento español pues son los mejores preparados, los más cualificados, y realmente impresionan en ese sentido. Entonces yo creo que no hay nada mejor que un hecho para crear una imagen potente y fuerte de país que el talento que tenemos. Sin embargo, como un señor nacido en Estados Unidos, hay una cosa que siempre me ha fascinado, es que cómo pueden ser los españoles tan críticos consigo mismo, lo cual es muy positivo. Yo creo que demuestra cierta humildad. Eso yo creo que nos ayuda a todos a mejorar mucho, pero a la hora de vender un país yo creo que hay que ser en algunos momentos un poco patrióticos. Hace unos años trabajé estrechamente con ESIC en hacer un proyecto que eran españoles hechos de talento. Y ahí la idea era, a través de un ataque, intentar provocar una reacción positiva por parte de la sociedad española, y lo hicimos. Pero yo creo que en ese sentido todavía tenemos que trabajar bastante en la imagen. A lo mejor lo que tenemos que hacer es colocar un montón de toros de Osborne, no lo sé, o sea, que puede ser eso. La verdad es que queda muy bien en la carretera. Muy bien. Por ejemplo, yo sé, Vicente, que vosotros también de la Fundación lleváis temas internacionales, estudiáis temas internacionales. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad es que nosotros es cierto que desarrollamos muchas actividades fuera. Nosotros nos centramos exclusivamente en los ciudadanos españoles, pero es cierto que somos una fundación extraña que gasta más en dólares que en euros, ¿no? Con lo cual sí que tenemos ese contacto permanente con un poco el mundo. Yo creo que en términos de esa reputación en el mundo de la empresa española, ¿no?, en clave de internacionalización, estoy de acuerdo con lo que comentaba Bill, ¿no? Y es cierto que hemos tenido una demolición de algunos de nuestros valores reputacionales durante el periodo de crisis, pero cuando analizamos realmente cuál es la situación actual, vemos que esa reputación se ha recuperado considerablemente, ¿no? Y entre los últimos datos de 2017, en Iberoamérica, por ejemplo, hay 4 grandes empresas españolas que están situadas entre las más reputadas en estos mercados, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Pero es interesante ver cuáles son los elementos reputacionales que aparecen como una debilidad, ¿no? Y aparecen 2 que a todos nos pueden parecer muy cercanos. Antes también Jordi comentaba el tema, ¿no? El tema de la innovación como un tema clave, ¿no? Es una debilidad sobre la que hay que trabajar. El tema también de la dimensión de nuestras iniciativas internacionales. Ahí es donde quizás hay que hacer un esfuerzo mayor también desde el gobierno, ¿no? Además, acompañando a las empresas en ese proceso de crecimiento en su estrategia de globalización. Pero hay un tema que quería destacar, y es que el elemento reputacional que se destaca en todas las encuestas es que prácticamente un 26% de los encuestados dicen que la principal debilidad de las empresas españolas en cuanto a su reputación internacional es la ética y la responsabilidad corporativa. Entonces, quizás es un tema que tenemos que empezar a incorporar también para ir poco a poco, a corto plazo, digamos, más coyunturalmente, reforzando nuestra imagen, y estructuralmente a largo plazo reforzando nuestra reputación. Sin duda. Eso de la reputación es importante, porque si no, la imagen de la marca España sufre. Exacto. Sin duda. Pasando al siguiente tema, la digitalización, y voy a seguir con Vicente porque también desde la Fundación siguen este tema con mucho cuidado, es el tema de la digitalización. A todos los que estáis aquí, y sobre todo los que sois alumnos, y tenemos el placer de que estéis con nosotros, modelos digitales, marketing digital, innovación digital, todo digital, e-commerce. Pero claro, las empresas tenemos que dárselo. Las empresas tenemos que dárselo al consumidor. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros de cómo las empresas estamos haciendo o nos estamos adaptando al tema ese de la digitalización? Que suena muy bien, suena muy general, pero eso al final, ¿cómo el consumidor lo recibe? La verdad es que, Antonio, planteas o podríamos decir, el
reto para muchas de las grandes empresas españolas, ¿no? Del que además depende en gran medida su supervivencia a largo plazo, ¿no? La respuesta a la pregunta no es fácil, ¿no? Pero muy brevemente yo creo que tenemos que hablar del nuevo escenario de actuación que enfrentan las empresas, presente y futuro, y también de su liderazgo en esta era de disrupción, en esta era nueva de disrupción digital y conectividad global, ¿no? Nunca antes en la historia el cambio en multitud de ámbitos ha sido de un carácter tan sumamente exponencial, y eso cambia muchas cosas, ¿no? Altera profundamente las reglas del juego y exige nuevos liderazgos empresariales capaces de enfrentar unos cambios que además son mucho más difíciles de predecir y de mayor impacto, ¿no? O sea, la cuestión es si disponemos de ese liderazgo y si las empresas, las compañías españolas están enfrentando correctamente estos retos, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI las empresas no tienen más remedio que tratar de situarse en la frontera de la innovación, y para eso es absolutamente necesario transformar la cultura de la compañía y digitalizarse. Pensemos que sus clientes, antes lo mencionaba también Jordi, ¿no? Ahora cuentan con mucha más información, que además comparten en tiempo real con otros ciudadanos y demandan productos y servicios muchísimo más personalizados, ¿no? Y este hecho exige que las compañías sean tremendamente flexibles, que sean innovadoras, eficientes y crecientemente colaborativas, ¿no? En esos espacios de co-creación incluso con los clientes, ¿no? Entonces, por supuesto que la oferta de valor es un elemento central, ¿no? Pero estamos ante un cliente diferente, ¿no? Que además en muchos casos muy pronto va a ser eso que ya se llama consumidor, productor-consumidor, y todo esto cambia como estamos enfocando estas cuestiones. Entonces, yo creo que además no debemos confundir, que es otro aspecto interesante, innovación con tecnología. Hoy lo más importante en las organizaciones no es la tecnología, sino el talento. El talento de personas que sean capaces de buscar soluciones a los problemas e incluso de estar productivamente equivocadas, ¿no? Algo que en España no terminamos de comprender, ¿no? La importancia de ser productivamente equivocadas, como dice Luis Pedro, el profesor del MIT, ¿no? Tienen de ser personas capaces de enfrentarse a la complejidad digital y de entonces plantearse la incorporación de tecnología como un medio o un fin. Y en cuanto a las empresas, yo creo que España se encuentra por encima de la media europea, ¿no? Es cierto que hay que trabajar a fondo, ¿no? Lo comentaba Jordi también, pero estamos por encima de la media europea en el ámbito de digitalización en muchos campos, ¿no? Y entre las grandes empresas se detecta esa sensibilidad sobre la digitalización, ¿no? Pero también entre las pequeñas y medianas, ¿no? Yo creo que ahora no hay ninguna empresa que no se plantee que tiene que digitalizarse y que lo tiene que hacer ya. Con lo cual, volviendo a las encuestas, y los datos son muy interesantes, ¿no? ¿Qué se plantean? ¿Cuáles son las prioridades de las pequeñas y medianas empresas españolas, ¿no? Las grandes tienden a saberlo casi todo, ¿no? Entonces, precisamente estas compañías están pensando en la conectividad, la seguridad, los servicios de tecnología en la nube, pero también en el marketing, ¿no? En captación de clientes online, optimización SEO, servicios de marketing digital, ¿no? Yo creo que es muy interesante que se esté produciendo de una forma o de otra, quizás tendría que ser más rápido, pero se está produciendo ya esa transformación profunda de las organizaciones y de su cultura, ¿no? Que es un tema fundamental para poder llevar adelante el proceso de digitalización. Muy bien, muchas gracias. Y si hablamos de grandes organizaciones, ¿qué vamos a decir de la ONCE, verdad? Y la ONCE, sin duda, a nivel digital también es un referente, ¿no? ¿Cómo ves, Alberto, desde vuestra fundación y de Ilunion, el tema de la digitalización? Buenos días. Pues como un reto importante del que yo creo que en el mundo privado, en el mundo de la empresa, pues hay, yo creo que todos los días hay alguien que está predicando en esta materia, ¿no? Y muchos que están escuchando, pero que no parece que sea un elemento que esté en el debate público, ¿no? En el debate político, no suficientemente. Y eso lo que me lleva también a pensar es que efectivamente las empresas seguramente muchas tienen claro lo que tienen que hacer y lo están haciendo, es un reto en todo caso para todos, pero que la transformación digital es también un reto social, es un reto social en la medida en que hay muchas personas que se han quedado descolgadas, Jordi lo decía antes, que son tasas que ya entendemos como estructurales de paro, gente que no tiene competencias adecuadas y que si no se las damos van a vivir un invierno digital tremendo, ¿no? Tremendo. Por lo tanto, la transformación digital, que ya hay un consenso de que generará más empleos de los que destruirá, pero sabemos que seguro va a destruir los que se conseguirán, y cómo se cubrirán y de qué manera y con más o menos sangre dependerá de que seamos capaces de extender competencias a un segmento de la población, a la población que está ahora mismo educando, estudiando y a otros que han quedado fuera del mercado laboral y que no podemos quedarnos tranquilos pensando que ya no van a volver al mercado laboral, que tendrán que, en fin, alguna vez se habla de generaciones perdidas, ¿no? Fruto de la crisis que hemos tenido. Yo creo que hay una apuesta y
Específicamente nosotros tenemos una preocupación importante por las personas con discapacidad. Lógicamente tienen a veces menos capacidad de formarse. Las tecnologías, la digitalización, la transformación digital puede hacerse pensando en todos y pensando en que la tecnología realmente es una muy buena herramienta para eliminar barreras, pero a veces las cosas no se diseñan adecuadamente y es también un reto importante. Y luego, por último, la robotización, la transformación digital tiene también que ser una herramienta para hacer más viable el cuidado de las personas, la atención de las personas, los servicios públicos, la atención a las personas que requieren cuidados especiales, la prevención en temas médicos, la predictibilidad de determinadas cuestiones que afectan luego al gasto público y que luego harán que todo el modelo sea más sostenible. Todo esto, pensar en la persona, además de lo que decía el anterior ponente, ¿no? En cuanto a aquí hay que dotarla, hay que pensar en la persona primero porque el talento es lo necesario para mover todo lo demás, pero también pensar en la tecnología, en la robotización como un elemento, como una herramienta que nos va a poder, además de algunos les permitirá ser más competitivos, permitirá que la sociedad tenga un estado del bienestar más sostenible. Muy bien, muchísimas gracias. El tercer tema que yo quería poner aquí de debate encima de la mesa tiene que ver con la cohesión social y también gasto público. Un tema que ha puesto Jordi encima de la mesa es evidentemente desigualdades, hay que intentar solucionar esas desigualdades. Si queremos ir a crecimiento interno hay que subir salarios, hay que apoyar a las personas, pero otro tema que también estaba era el tema del déficit público. Somos el país de Europa con el 3% de déficit público. Y eso a veces, para las personas que no estamos metidas en este mundo directamente, suena como un problema, ¿no? Entonces me gustaría preguntar, Alberto, ya que tiene también con temas sociales, ¿cómo ves tú la posibilidad de esa cohesión social, pero aunándolo con la necesidad del país de bajar el gasto público? Porque si no, la verdad es que la sostenibilidad es muy difícil. Bueno, a mí como plantear la pregunta sí me parece perfecta para plantearla, pero me quiero escapar de que tiene que haber o hay déficit o hay un estado de bienestar razonable. No puede ser esto, ¿no? Jordi lo decía en el estudio, de alguna manera lo estaba planteando, ¿no? Una empresa no se plantea, oiga, yo para poder tener un producto bueno necesito en el mercado a un precio competitivo tengo que pagar malos salarios, ¿no? O tengo que incumplir las leyes, ¿no? Yo creo que este dilema no es ficticio, ¿no? Evidentemente que hay una ortodoxia presupuestaria que hay que cumplir y que permite iniciativas políticas diferentes. La ortodoxia presupuestaria permite un rango y un margen de diferente grado de afectación. Pero luego también, obviamente, estamos en el primer mundo, hay un contrato social con una población que vive en Europa y que tenemos con ellas una obligación de dar una serie de prestaciones que nos hemos entendido que son las razonables, ¿no? Que también son discutibles, que hay un rango de tal, ¿no? Este contrato que tenemos social con la sociedad y que permite unas pensiones razonables, etcétera, etcétera, y que ya digo, hay un margen, ¿eh? Uno puede pensar que una pensión razonable es esta y otro pensará otra cosa diferente, pero hay algún rato razonable. Estamos en un estado, además, en un continente en donde hay una política fiscal con capacidad, es decir, aquí se recaudan impuestos si se quiere, ¿no? Por lo tanto, ingresos, hay posibilidades potenciales de tenerlos. El gasto, hay que pedirle a la iniciativa política que racionalice el gasto, es decir, hay que aprovechar mejor los recursos que se tienen y seguramente no siempre se aprovecharán bien y seguramente habrá formas diferentes de ver las cosas y es como es como yo creo que hay que verlo, ¿no? Efectivamente, hay dentro de una política de ortodoxia presupuestaria, tenemos que poder tener capacidad para afrontar una serie de mínimos que la sociedad consideramos como estándares de cumplimiento, que hay que hacer ajustes en función de las peculiaridades de cada uno, que si el país lógicamente tiene una mayor previsión de poblacional, de personas mayores, de pensiones, etcétera, tendrá que reajustar en otras partes, obviamente tendrá que hacerlo, pero siempre cabe la iniciativa política. Desde luego lo que no cabe es echarle siempre la culpa del déficit público a las necesidades de los que menos tienen. Esa situación, ese argumento no me vale. Y Jordi en el estudio comentaba una cosa muy interesante, hablamos de los mayores, no hablamos de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes han perdido capacidad, han perdido riqueza. Los mayores, sin embargo, la han mejorado y eso es compatible con que haya mayores que tienen una situación absolutamente lamentable que hay que solucionar, pero los jóvenes, además, normalmente lo que no tienen ni una casa y por lo tanto no tienen un ahorro consolidado, ¿no? Y por lo tanto, a mí me preocupa que aquí nos estemos dejando cuestiones muy fundamentales para eso que tú has dicho, que es la cohesión social. Desde luego, si aquí no tenemos todos una mínima capacidad de desenvolvernos como persona en un estado que entendemos razonable, pues las situaciones se van a tensionar y luego aparecen otros riesgos y otros peligros
propios de esa descohesión. Sin duda, es un tema difícil que hay que aunar. Y las empresas también, porque claro, la responsabilidad también de hacer una empresa con las personas, clarísimamente, pero también tenemos la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, Bill, tú como un directivo de una grandísima empresa, como Osborne, ¿cómo ves el tema este de cómo la empresa puede favorecer esa cohesión? O sea, no dárselo todo a los políticos, también tenemos que hacer algo nosotros. Bueno, yo creo que como empresa lo que tenemos que trabajar sobre todo es pues, en fomentar la igualdad de oportunidades y fomentar pues, que con toda la diversidad que hay en la población de colaboradores que tenemos en las empresas, que todo el mundo tiene una oportunidad para pues, alcanzar el máximo potencial que tiene cada uno. Lo que sí que quería mencionar son dos reflexiones sobre el tema que estaba mencionando Alberto anteriormente, que es en primer lugar, pues desde un punto de vista de un ejecutivo internacional, yo creo que hay ciertas cosas que no deben de ser negocio y, por ejemplo, estoy pensando en la salud pública. He tenido la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos y trabajar y vivir en España, y la verdad es que lo que es la salud pública en España pues es un ejemplo a nivel mundial, y sin embargo pues cuando te pasa pues alguna desgracia en mi país natal, lo primero que te piden en la entrada es la tarjeta de crédito, y entonces yo creo que hay ciertas cosas que hay que proteger con esmero en España. Y por otro lado, mi otra observación también desde este punto de vista de ejecutivo internacional es, yo creo que falta mayor sensibilidad de la relación pues entre lo que tributamos todos, o bien como empresa, o lo que nos sale de la nómina al final del mes, y lo que se gasta en el sector público. Yo creo que observo que la gente piensa que este dinero que sale de los impuestos que pagamos entre todos, no asocian directamente que todo lo que reclamamos al gobierno tiene que salir de ahí. Entonces yo creo que también pues una mayor sensibilidad a esta relación entre lo que tributamos entre todos y lo que exigimos a los políticos, pues yo creo también pues beneficiaría en ese sentido. Sin duda. Y al final pues llegamos a los políticos, ¿no? Hablabais de reformas necesarias, si estas se están haciendo o no se están haciendo, y de esta mesa el que sabe más de política es Jordi Sevilla. Sin duda, por lo menos más que yo seguro. Entonces, Jordi, me gustaría hacerte la última pregunta de esta mesa, y es, ¿qué debemos esperar de nuestros políticos? Porque yo creo que todos estamos un poco desilusionados con el tema de esto es un país, lo que buscamos es el bien, ser España más fuerte, más referente. Sin embargo, vemos las peleas en el Parlamento, vemos los no acuerdos, vemos Cataluña, vemos una cierta inactividad, como decías tú. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué deben darnos nuestros políticos para que España pueda afrontar sus retos? Bueno, digamos que lo que voy a contar ahora nos comprometemos a que no salga de España, ¿vale? No salga. No hay Twitter por ningún sitio, no te preocupes. No hay Twitter, hay poca gente escuchándonos. Porque yo creo que la pregunta está bien planteada, pero la propia pregunta refleja el problema. ¿Qué esperamos? Es decir, los ciudadanos votamos y a partir de ahí nos colocamos en modo pasivo. Son ellos los que han de hacer cosas. Yo creo que eso es un error en la sociedad en la que vivimos. Creo que es un error, en primer lugar, no hacerte responsable de tu voto. La verdad es que hay muchas veces que te da la impresión que nos olvidamos que los políticos están ahí porque alguien les ha votado. Y si no has sido tú, ha sido tu vecino. Pero alguien les ha votado y, por tanto, responden a un voto. Que luego tú te puedes haber arrepentido o no, pero en las siguientes elecciones tienes la posibilidad de corregirlo y de volver a votar. Pero sobre todo hay una frase que yo últimamente repito mucho, ¿no? Ahora que ya estoy fuera de ese mundo, ¿no? Yo de verdad estoy harto de criticar y de oír críticas a los políticos. Creo que hay que empezar a ayudarles. Creo que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que empezar a decir, vale, son todos muy malos, perfecto, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos ayudar desde las empresas, desde la sociedad civil, desde las universidades, las escuelas de negocio, desde cada uno en su sitio, cómo podemos ayudarles? Porque vivimos un mundo en el que las divisiones tradicionales
entre lo colectivo y lo individual, o lo público y lo privado, están cambiando a una gran velocidad. Citaré uno de los ejemplos de lo que he mencionado antes de la lucha contra el cambio climático. Ningún país va a conseguir reducir las emisiones de CO2 simplemente a fuerza de ley y de sanción. Si no hay un compromiso de las empresas privadas en aplicar tecnologías, en poner en marcha programas y proyectos de reforma de sus productos para que conseguir emitir menos, solo con el palo de lo público no va a ser posible. Luego necesitas una complicidad público-privada en este asunto. Pero necesitas también una relación colectivo-individual distinta. Los ayuntamientos pueden recoger las basuras selectivamente. Y todos ya tenemos en muchos sitios el cubo amarillo, el cubo no sé qué, el cubo no sé cuántos. Perfecto. Pero si yo en mi casa no las separo, todo lo demás da igual. Luego el ayuntamiento tiene la obligación pero yo como individuo tengo la obligación también de separar la basura en mi casa. Yo no sé si esto ha pasado en otros momentos de la historia, seguramente también, pero creo que nunca como hoy vemos esa necesidad de traspasar la frontera clásica entre yo como ciudadano solo tengo la obligación de votar cada 4 años y a partir de ahí sentarme con la escopeta a pegarle tiros a todo lo que se mueva en el hemiciclo del Parlamento. Tenemos que sentirnos protagonistas de un cambio y tenemos que darle la vuelta a la situación intentando, como digo, desde la sociedad civil ayudar. Hoy el Parlamento está bloqueado, lo he dicho antes, el Parlamento, la mayoría del Parlamento tumba la mayoría de las propuestas que envía el Gobierno hasta el punto que ya directamente no las envía, salvo cuando nos quiere poner con el alma en vilo enviando unos presupuestos que no está claro que vayan a salir o no, pero el Gobierno veta, por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional le ha dicho que no puede hacerlo como lo está haciendo, veta todas las leyes que aprueba la mayoría del Parlamento. Eso no puede ser. En un momento tan crucial como el que estamos viviendo, en el que hay retos de futuro y retos de pasado, en el que todos los demás se están moviendo a una gran velocidad, no podemos estar bloqueados, porque sin lugar a dudas, una parte importante del desbloqueo de esta sociedad pasa por el Congreso de los Diputados. No solo y no todo, y eso ha sido mi primera parte de la intervención, pero es evidente que más allá de lo que cada uno hagamos en nuestro ámbito privado o profesional, hombre, necesitamos una ley de cambio climático o necesitamos unas normas de lucha específica contra la pobreza o necesitamos que alguien fije unos impuestos que efectivamente nos garanticen que paga más el que más tiene, como dice nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, yo creo que ¿qué esperamos de nuestros políticos? Bueno, esto hay dos maneras de hacerlo, cada uno espere lo que quiera, pero la pregunta es, ¿tenemos derecho a sentarnos a esperar? Y yo creo que no. Creo honestamente que el mundo complejo en el que vivimos, de la misma forma que conforme uno se acerca a una edad temprana es más compulsivo los dedos con el iPad y los Twitters y los Instagram y las selfies, etcétera, nos tenemos que sentir igualmente compulsivos, copartícipes de lo público, exigiendo y planteando a veces ideas y soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, estamos casi llegando al fin, quedan unos minutos para las conclusiones. Yo creo que nos han puesto a la mesa temas muy importantes, desde creernos que los españoles hacemos las cosas bien y que a nivel internacional somos buenos, la importancia de la digitalización, la separación, innovación, tecnología y la importancia también del talento de las personas, el desarrollo de las personas hacerlo, romper la dicotomía entre cohesión social, gasto público, la posibilidad de hacer cosas diferentes, ¿no? El tema político de no esperemos que nos den todo. Somos muy dados a hacer que nos esperen todos a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, con este panorama de lo que se ha hablado, a mí me gustaría cerrar esta mesa hoy, escuchando vuestra opinión sobre si veis una perspectiva positiva, bueno, a ver qué pasa, o negativa, o con la capacidad de España para cumplir sus retos en 2018. Y me gustaría empezar por Alberto y seguimos hacia mi derecha. Bueno, yo creo que radicalmente optimista, ¿no? Optimista independientemente de lo que luego pase. Yo creo que lo que tenemos
tenemos la experiencia de tener una sociedad muy madura, una sociedad en donde una sociedad civil que está bueno, tomando posturas a veces tomando acción y no quedando solamente en el lamento de, bueno, como la situación es la que es, o como lo que decía antes Jordi, ¿no? Como el parón político, etcétera, pues la gente está haciendo sus cosas, sus deberes, ¿no? Y la empresa, las asociaciones, las fundaciones, todos los actores civiles están actuando y funcionando bien, ¿no? Claro, se tiene que dar luego un contexto mínimo, ¿no? El contexto, por lo que se describe, es razonablemente bueno. Por las cosas se cumplirán. Yo creo que hay un reto importante que yo pondría en el alero. Europa, que lo trasladaría a Europa, ¿no? Europa tiene que saber que quiere ser de mayor y como ahora están muy de moda unas nuevas prioridades que lo son, que yo no las discuto, ¿no? La seguridad, obviamente, la transformación digital, que es un reto, por supuesto, que me gustaría que en el Estado se hablara de esto también, igual que en Europa y en nuestro ámbito más nacional. Pero creo que también ahí nos jugamos que Europa tiene que construir un pilar social razonable, sostenible, pero indubitable, ¿no? En cualquier condición, ¿no? Y yo creo que ahí tendremos dentro de un año y poco unas elecciones europeas. Ojalá el ciudadano siga viendo a Europa cerca, ojalá el ciudadano siga viendo en Europa el espacio en donde pues esa estabilidad y esa comportamiento ético a todos los niveles sea un buen contexto para desarrollarlo, ¿no? Porque a veces, lo decía antes Jordi respecto a los políticos, y estoy de acuerdo en lo que él decía, pero a veces también le echamos la culpa a Europa de todo lo malo, ¿no? Esto dice, no, la austeridad, después bueno, la austeridad, en principio, la austeridad bien planteada era una virtud, ahora hablamos de austeridad para otras cosas, ¿no? Pero a Europa no le podemos, si queremos construir realmente una Europa que sea una respuesta para todos, tenemos también que ver, ¿no? Que llevar a esa Europa esas prioridades y conseguir que en Europa sea realmente un ejemplo de continente. No vamos a ser el continente más joven del mundo, no lo vamos a ser porque no lo somos, pero tenemos que ser el continente en donde mayor cohesión social y en donde mayor justicia social se cree en el mundo. Y creo que eso sí que estamos en disposición de poder hacerlo si lo afrontamos todo, cada uno haciendo su papel. Muy bien, muchas gracias. Bill, en un minuto. En un minuto. Bueno, pues yo tengo una visión positiva. Yo tengo una visión positiva desde mi punto de vista, desde una empresa española con grandes marcas y con talento excepcional. Entonces mi visión es positiva. Entre otras cosas también porque considero que el trabajo que tenemos todos como ejecutivos en las empresas es encontrar oportunidades para seguir invirtiendo el dinero. O sea que la definición de una crisis es cuando empezamos a perder confianza, recortamos publicidad, empezamos a hacer reestructuraciones, no invertimos en nuestras fábricas. Veo muchísimas oportunidades. Segundo punto, oportunidades en el ámbito internacional. Hay un entorno internacional donde gobiernan en muchos países políticos muy populistas, están tomando medidas de guerra comercial, de levantar aranceles, etcétera, etcétera. Y yo creo como país, España tiene una gran oportunidad de ir llenando estos huecos que van a ir dejando gracias a esas guerras comerciales. Y luego, en tercer lugar, bueno, pues no tan positivo en el tema del paro. Yo creo que es uno de los males sociales más importantes que todavía tenemos en España, y se habla mucho de la responsabilidad social empresarial o RSC. Yo os propongo a todos pues RSI, que es responsabilidad social individual. Y yo creo que si todos pues trabajamos pues para erradicar el problema del paro, sobre todo entre los más jóvenes y los mayores, pues yo creo que el futuro está brillante en nuestro país. Muchísimas gracias. Vicente, en un minuto. Pues muy rápidamente, y aprovecho para hacer algún comentario en la conclusión sobre lo que han dicho los que me han antecedido en la palabra. Bueno, yo creo que nosotros somos tremendamente optimistas, ¿no? sobre el futuro que enfrenta España y en general sobre el futuro del mundo, ¿no? Es cierto que tenemos delante el gran reto, que es el reto de la productividad. Ese es el que está ahí y ahí tenemos que atacarlo, pero que para lograr alcanzar el éxito en este reto tenemos que hablar también de ese cambio profundo en la cultura de las organizaciones, ¿no? Y que hay que hablar de empresas, hay que hablar de la sociedad, hay que hablar también del gobierno, ¿no? También. O sea, yo creo que realmente España se enfrenta a un escenario en el que puede ejercer un relevante liderazgo. Y yo le reclamo al gobierno que ejerza ese liderazgo, ¿no?
Un liderazgo que tiene que tener un foco también, ¿no? En cuanto a cómo conformamos la estructura sobre la que estructuramos este liderazgo, ¿no? Y para eso tenemos que profundizar en lo que tenemos que cambiar dentro de nuestro país. Hemos hablado de desigualdad, ¿no? Estoy de acuerdo con los temas de desigualdad y con los comentarios que se han hecho, ¿no? O sea, si quitáramos las transferencias del sistema de bienestar, estaríamos al nivel de desigualdad de Brasil, pero con esas transferencias estamos al de Francia, con lo cual no estamos tan mal. Hay que mejorar las cosas, pero situemos las cosas donde estamos. España es un modelo de éxito. Otra cosa es que no tengamos que mejorar ostensiblemente muchas cosas, ¿no? Entonces, en esa lógica, el foco debe ser la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es la asignatura pendiente en la que tienen que aterrizar todos los gobiernos en este momento. Y además es el pilar fundamental de un sistema liberal, que es sobre el que hemos articulado toda la lógica de valores que han conformado las democracias en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar a fondo en la cuestión de cómo somos capaces de fortalecer la igualdad de oportunidades en España. Y hay una clave que dejo como conclusión, que es el tema de la selección de élites. Solo con una verdadera apuesta por la igualdad de oportunidades y por un trabajo activo de mejora y de comprensión de cuál es ese nuevo escenario al que nos dirigimos, seremos capaces de mejorar nuestro mecanismo de selección de élites de forma que no solo en la política, sino en todos los ámbitos, tengamos a los mejores liderando ese proceso para el que España tiene un protagonismo evidente. Muchísimas gracias, Vicente. Jordi. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho y sobre eso construyo. Yo hace tiempo que decidí no decir que soy optimista o pesimista, me gusta ser activista. Creo que hay que hacer, creo que hay que pasar del dicho al hecho en la medida de lo posible y creo mucho en España y en los españoles, pero no por una creencia boba, sino porque veo lo que hemos hecho. Yo por edad voté la Constitución. Y viví aquellos años, es verdad que muy joven, pero viví los años de la transición, luego ya como funcionario el ingreso en la Unión Europea, las transformaciones del mercado interior, estuve en las negociaciones de Maastricht de la construcción del euro y yo me he dado cuenta de algo muy obvio, pero que a veces se nos olvida, y es la capacidad que tenemos de hacer cosas positivas cuando trabajamos juntos con un proyecto que nos unifica. Y a eso es a lo que me agarro. A eso es a lo que apelo, a ese pasar de la crítica a la acción, porque creo que estamos en uno de los mejores momentos de la historia, en España, en Europa, en Occidente, seguramente en Siria no, pero creo que tenemos por delante una de las mayores oportunidades en términos económicos. Nuestra frontera de producción puede ser infinitamente superior a como es ahora, y nuestras posibilidades de bienestar y nuestras posibilidades de resolver problemas como los de la igualdad de oportunidades que se ha mencionado aquí, seguramente no lo vamos a tener tan cerca como ahora, ni lo hemos tenido en otros momentos de la historia, y depende de nosotros. Pero cuando digo nosotros y vosotros. Y esa fuerza es la que a mí me hace ser activista. Pero para eso os tenéis que implicar todos, dejemos de criticar y pasemos a la acción. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no vamos a ser positivos, verdad? Solamente hay que ver todo el talento que hay aquí, el talento que hay fuera y de todo lo que hemos construido. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Jordi que tenemos que ser activistas. Es que 1 minuto 50 segundos lo hemos hecho perfecto. Joaquín, lo hemos hecho perfecto. ¿Vale? Daros las gracias a todos vosotros por haber asistido, a nuestros ponentes, y a ser positivos. Hay que huir de lo negativo, hay que ser siempre positivo. Muchísimas gracias.